Los libros hacen eso, te hacen viajar, te hacen encontrar gente, encontrar amigos y salvarte a veces, ¿no? Siempre te salvan. Y creo que todas tenemos esa capacidad para escribir y solamente necesitamos la voluntad. Creo que esa es como la gran lección que me dejó este libro, porque yo hacía diarios desde muy pequeña. El diario es siempre como mi género favorito, mi género literario favorito, porque fue el que me enseñó que yo podía escribir. Entonces, las dos novelas parten de diarios, aunque Caballo Fantasma es una ficción que parte de una anécdota de mi vida, pero la historia central es ficticia. Entonces, lo único que me ayudó a entender y a estructurar todo fue el diario. Entonces, también es como una manera de decirle a los lectores y a las lectoras que pues escribir solamente necesitamos un cuaderno y un lápiz, ¿no? Y encontrarnos con nuestro pasado a través de la escritura es bien interesante. Sí, está clasificado como autoficción. Yo, como toda la parte de un evento histórico o de un hecho histórico, que es el 2006 en Oaxaca, que sí ocurrió, pero quise mimetizar a estos personajes que están ahí, quise como ficcionarlos, hacer un retrato, imaginarlos, porque no conocía muchos detalles sobre ellos. En algún punto de la narración, mientras estábamos editando, Eloisa Nava, que fue mi editora en Random House, me decía, pero la hija, como ustedes saben, hay distintos tipos de narrador. Y hay un narrador que se llama narrador ABEC, o que le llaman narrador ABEC, y es este narrador que sabe todo, es como Dios, que sabe todas las cosas, y está oculto en algún lugar, pero está sabiendo todo, ¿no? Entonces, la protagonista, al hablar en primera persona, no podía ser el narrador ABEC, era como una contradicción. Y entonces Eloisa, mi editora, me decía, pero ¿esto lo sabe la hija? ¿Por qué la hija puede mirar, la hija que está narrando toda la historia puede mirar ciertas cosas a las que no tiene acceso? Y entonces yo le decía, es que así funciona. O sea, no hay otra explicación, debes de confiar en mí porque así funciona. Y entonces ella desde el momento uno me dijo, está bien, vamos a ver cómo evoluciona. Y al final no fue un problema, creo que para los lectores y las lectoras no es un problema el hecho de que esté narrado así como alguien que está mirando todo con un ojo central, ¿no? Porque creo que así funciona la literatura y la memoria, ¿no? Nosotros creemos cosas sobre los otros y las otras que no sabemos quién nos las dice, pero las creemos y las especulamos. Entonces, eso es lo que quería hacer un poco, como ficcionar a estos personajes que para mí resultaban pues tan extraños, tan complejos. Cómo actúa una procuradora de justicia. Es uno de los personajes que más trabajo me costó, porque yo tenía muchos sentimientos encontrados sobre ella personalmente. Ella como procuradora atestiguó muchas de las torturas que sufrieron muchas personas que fueron detenidas. Entonces ella iba al lugar en donde estaban torturando y veía todo. Y yo pensaba cómo una mujer puede hacer eso, o sea, cómo soporta el ver que estén golpeando a alguien y no inmutarse, no decir que paren, en fin, yo pensaba mucho en eso y decía, ¿cómo puedo narrar eso? Y lo hacía desde el coraje. Yo estaba haciendo una narración que era como este personaje detestable y luego me di cuenta que pues ella era una mujer que estaba cumpliendo una función que tenía ahí. Y entonces hicimos un ejercicio, mi editora y yo, en donde yo intenté como compararme, o sea, hacer un equilibrio entre ella y yo, como decir en qué se parecen dos mujeres tan distintas. Pues en que las dos se pueden enamorar, las dos pueden amar o odiar cosas, y entonces empecé a imaginar una historia de amor de esta mujer.
Y desde ahí, pues me separé de esa idea de que era un personaje siniestro. Lo puede ser y lo es seguramente, pero también tiene como sus grises. O sea, no todas las personas somos malas o buenas, sino tenemos una escala de grises, ¿no? Y como tenemos nuestros momentos de debilidad, de amor, de odio. Y eso, ficcionar a estos personajes es lo que fue más complejo y lo que obedece más a la ficción, porque la historia familiar sí es muy cercana a lo que me ocurrió. Obviamente está también llena de estos recursos literarios, pero sí es muy cercano a lo que pasó. Fue muy lejano y fue uno de los personajes que yo quise rescatar para la historia, porque siento que su muerte fue muy injusta, como todas las muertes, obviamente, pero es muy triste que un joven que quería descubrir el mundo y que viajaba por todo el mundo haciendo estos reportajes, como queriendo explorar las cosas, es asesinado de una manera que no se esclareció. Es decir, el gobierno norteamericano tiene injerencia sobre todo, sobre todas las cosas en México. Y a pesar de eso, no hicieron nada por esclarecer su muerte. Aparentemente era un símbolo que se pensaba que iba a hacer que el gobierno mexicano estuviera en jaque. O sea, que muera un extranjero norteamericano en Oaxaca, sí, en medio de un movimiento social, dijimos, bueno, ahora sí van a mirar lo que está pasando. Y no, no pasó nada. O sea, fue tan dejado al olvido. Sus familiares creo que vinieron y estuvieron como en su sepelio y todo, pero yo lo miré un par de veces, o sea, en la calle y justo haciendo sus notas, como tomando café en algún lugar, y lo observé. Entonces este personaje era también como un equilibrio entre el padre y la hija, porque la hija está descubriendo cómo ama el padre, cómo ha amado a su mamá, cómo ama a otras mujeres y cómo construye estas relaciones. Y la hija está cuestionando eso y se lo cuestiona enamorando o ilusionándose con un hombre que es raro para el padre. Al padre le parece un raro, como un anarquista, alguien como que no tiene una función. Y entonces la hija mira esto y lo observa con curiosidad. Y entonces es este equilibrio entre la hija y el padre, como que rompe con la admiración que tiene sobre la hija y el padre sobre la hija sobre el padre, con este símbolo. Pero sí se me hacía interesante rescatar su nombre para que la gente hiciera justo esto, como investigar, saber que eso ocurrió y que es algo que se puede repetir, que cuántos periodistas, cuántos reporteros son asesinados a diario en México. Y hay un árbol en una calle y se me hace muy curioso siempre que paso por esa avenida porque es un árbol muy bonito y tiene la placa, y es un árbol que creció, o sea, lo sembraron la gente de la APO y en la calle donde lo mataron a él, pero ahora está como que crece por sí mismo, o sea, nadie va y lo cuida, lo protege ni nada, sino como que él mismo sigue su camino y se me hace también como una metáfora linda y triste como de las cosas, ¿no? De que alguien que entrega su vida por hacer lo que le apasiona, que es en este caso venir, investigar, documentar, puede dejar su vida en eso. La portada, justo antes de que se llamara Orfandad, en la primer versión, digamos, o en el primer tratamiento de la novela, se llamaba Mapa de Oaxaca. Y yo quería hacer justo una novela que hablara de cómo una ciudad evoluciona, de cómo cambia una ciudad. Entonces la historia mía se fue colando en esta historia, pero la primera versión estaba llena de mapitas y empezaba con el relato de una niña que va paseando de la mano de su mamá
y que le va preguntando quién hizo el primer mapa. Y la mamá, como tiene mucha prisa y está un poco desesperada, como que la ignora, pero la hija, que es pequeña, en su mente va pensando en los mapas, quién trazó el primer mapa, ¿no? Y entonces, ya al final, cuando ya tuve todo más o menos claro, decidí que la portada era un mapa, y es un mapa antiguo de Oaxaca, debe de ser de 1500 o 1600, como de los primeros mapas que se hicieron del centro de la ciudad, y está intervenido con fotografías de periodistas que tomaron eso durante el 2006, esas fotografías donde hay soldados, donde hay un hombre lanzando una bomba molotov, y en el centro está una figura que se llama Donají, ahora que es la Guelaguetza, justo esa figura es muy emblemática porque es el escudo de la ciudad. Es una mujer a la que la degollan, le cortan la cabeza y es el escudo de Oaxaca. Entonces esa imagen tan impactante, sí, es muy impactante que una mujer, una mujer cercenada es el símbolo de la ciudad y es muy potente y también muy pues fuerte para una ciudad que una mujer sin la cabeza, o que la cabeza de una mujer que murió en sacrificio por amor, sea el escudo de la ciudad y de la que nace una flor, porque de esa cabeza nace una azucena en el escudo y en mitología, pero esta es una mitología tardía. Después yo investigué sobre Donají y no tiene nada que ver con la identidad de Oaxaca. Es decir, esta historia la atribuyen, o sea, es una falsa historia, pero ha sido tan potente y tan bella y se quedó ahí. Desde como 1900 y algo debieron adaptarla. Pero se cree que es la princesa Donají, que era hija de un príncipe zapoteca y que se sacrifica por amor, como un poco esto de los volcanes. Y entonces en la versión oaxaqueña es esta princesa, pero en realidad no ocurrió nada de eso, no está sustentado, pues. Y esa pieza, esa interpretación que está ahí, la hizo mi hermana, que se dedica a la pintura. Ajá. Y ella hizo el escudo de Donají y quedó como en el centro. Las florecitas, los aviones y los tonos, eso fue elección de Scarlett Perea, que es la diseñadora de Random House. Los honguitos también, porque obviamente tiene relación con la novela. Es extraño, ¿no? Como que te dice qué está pasando en esta historia. Sí, se llama Orfandad porque el libro lo empecé a escribir, o sea, esto pasó en el 2006, en el 2008 yo entré a un taller de literatura con Heriberto Yepes, un escritor que publicaba hace tiempo, ahora no sé qué es de él, pero él nos dijo en la primera sesión, la literatura no se trata de escribir lo que pasa en nuestras vidas. Y yo me quedé con esa idea en la cabeza y dije, pues no voy a escribir esta novela, porque ese era mi proyecto a desarrollar en el taller, ¿no? Y dije, pues no puedo escribir eso, porque si esto pasó en mi vida, pues, y me está diciendo el maestro que no se puede, pues no se puede. Y muchos años me la pasé pensando en eso, me olvidé de escribir esa novela y empecé a escribir otras cosas. Luego publiqué Caballo Fantasma, pero cuando murió mi abuela, la mamá de mi papá, una amiga se acercó y me dice, oye, ¿sabes? Ahorita que te vi con tus hermanas y tu hermano frente a la tumba de tu abuela, me acordé del 2006, porque eso eran ustedes, o sea, yo me acuerdo de ustedes y eran 3 niñas y un niño chiquito, mientras tu mamá estaba defendiendo a tu papá y tu papá estaba en la cárcel. O sea, eran como 3 niños solos o 4 niños solos ahí, ¿no? Y sí es cierto. Entonces yo llegué del funeral de mi abuela y todo y empecé a querer escribir este mapa de Oaxaca, ¿no?
así dije, tengo que hacer algo con esta historia y empecé a escribir el mapa de Oaxaca y luego Orfandad se fue colando. Y quería que se llamara Huérfanos precisamente porque sentía que era una sociedad huérfana de todo esto, de la justicia, de la protección. La misma familia estaba como sin los dos padres, porque los dos padres dejan a estos niños como a la deriva. Y luego desaparecieron unos personajes que aparecían ahí que quedaron solamente como un gesto, que son estos niños que llegaron a Oaxaca y también estuvieron en otras protestas como en Atenco, y que eran estos niños de la calle, niños huérfanos precisamente, o que les llamaban huérfanos y que estaban en situación de calle, y que viajaban de un lugar a otro y participaban como en el bloque negro, digamos, que se dice, de acción directa. Es decir, lanzaban bombas, pintaban las calles. Casi todos los líderes del movimiento del 2006, porque fueron varios y varios voceros, no creían en esto de la acción directa, de confrontar a la policía, de lanzar bombas y todo, pero mi papá cuando fue detenido fue acusado de todas estas cosas, de quemar el tribunal, de la universidad, de saquear como lugares, lo que hacían estos niños. Entonces yo pensaba en esta pandilla de niños o en este grupo de niños como los que hacían todo eso y eran utilizados al mismo tiempo por el gobierno, pero también participaban como parte muy activa del movimiento. Por iniciativa propia, pero en el movimiento los acusaban de ser parte del gobierno y el gobierno los desdeñaba, o sea, eran los niños que en realidad ponían como el cuerpo, ¿no? Y eran los huérfanos, entonces yo había hecho como retratos de todos ellos y pequeños perfiles que al final no quedaron en la novela porque era muy oscuro y muy denso y como muy potente y se fueron desvaneciendo, pero por eso se llamaba Huérfanos. Y luego está el sentido como peyorativo o más duro de la palabra huérfano, ¿no? Entonces creo que todo se condensa en orfandad. Sí, hay mucha incomprensión del adolescente hacia su madre. La adolescente que no comprende esa abnegación, este amor absoluto de la madre al padre, o sea que tiene mucho coraje y sí es algo que parte de mi sensación adolescente, o sea, no ser mirada por el padre, pero tampoco por la madre. A la madre no le interesa lo que le está pasando a su hija, no le cree nada de lo que le dice. Por eso la hija no le confiesa cuando es niña que ve estos apuntes de su padre, que sabe de esta relación de su padre con otra mujer. Ajá, justo eso, como esto que le duele tanto a la hija y que no logra entender por qué la madre actúa de tal modo. Entonces, eso es eso, como esta tensión, pero en algún momento la hija crece y se da cuenta de esto otro, de lo que, por eso abre diciendo eso, ¿no? Y como esta confesión de amor hacia su mamá y diciéndole, pues perdóname, yo no te lo había querido decir, pero esto está pasando y tú nos cuidaste todo el tiempo, pero yo no podía sentirme en paz contigo si no te digo todo esto, ¿no? Entonces, sí, es una relación rara también de no sentirse vista. Esto que dice la hija, yo para mi padre era como una pulga y no tenía importancia, ¿no? Porque la adolescencia es eso, también como este desequilibrio entre las figuras de poder que son tus padres y tú como hija. Hay una novela muy bonita que les recomiendo que se llama La vida mentirosa de los adultos, de Elena Ferrante. Es preciosísima. Y justo empieza diciendo que es su cumpleaños y los padres están hablando mal de ella porque están diciendo que la hija se parece a una hermana del padre. Y entonces dice, ¿quién es esta tía de la que yo no he sabido nada? O sea, su padre odia tanto a su hermana
que la ha borrado y al mismo tiempo escucha a sus padres hablando de que la hija se parece. Y entonces es como muy doloroso. Es una novela que a mí también me sirvió mucho para escribir Orfandad. Y sí es esto, como el desdén de los padres hacia los hijos, ¿no? Ver lo que no te gusta de ti en otro ser. O sea, yo no soy madre, pero imagino que es algo muy potente, ¿no? Cuando los padres se enojan y dicen, ay, ¿por qué te pareces tanto a tu mamá o a tu papá? Sí, sí, a veces como esos pesos, ¿no? Que tienes encima de ser como tu papá o tu mamá. Y eso, también de eso quería hablar en Orfandad. Sí, mi abuela murió en febrero del 2022 y yo empecé a escribirla justo así como 3 días después de que regresamos del Panteón. Me senté y empecé a escribirla y la tuve lista en 6 meses. O sea, fue como, ya es que llevaba muchos años en mi cabeza y, ajá, y fue muy rápido el proceso. Y la primera que lo leyó fue mi agente y luego ella se la mostró a la editora y el trabajo pasaron 3 meses más, o sea, como 8 o 9 meses y luego la empezamos a trabajar medio año con mi editora y ya luego esperamos un poco y luego ahora se publicó, pero en realidad fue un trabajo como, digamos, distinto a Caballo Fantasma. Caballo Fantasma también la escribí pues más o menos rápido, pero Orfandad tuvo mucha edición, o sea, fueron 6 meses de estar trabajando con mi editora, correcciones y versiones. Hay como 3 versiones de la novela distintas, pero sí, fue más o menos rápido, yo creo, ¿no? O sea, no sé, cada quien escribe a su propio ritmo, pero yo creo que fue rápido. El diario, la libreta de notas. Tengo muchas libretitas de notas en las que voy anotando cosas sobre la novela. Y justo en la libreta de notas, hacía como características sobre los personajes, pero en realidad es que todo se cayó muy de mis manos cuando lo pasé a la computadora. O sea, la primera vez que escribí fue en la computadora, a diferencia de Caballo Fantasma, que sí, todos son de las libretas a la computadora. Pero en Orfandad lo escribí en la computadora y luego en la libreta iba tomando notas sobre este apunte que iba haciendo en la compu. Y lo más difícil para mí fue ver la estructura. O sea, al principio cuando la estaba escribiendo no veía la estructura, no lograba como que armarlo. Estaba muy confuso para mí. Entonces, cuando lo imprimí la primera vez, no pude hacer este juego que había hecho en la otra novela de separar todo por etapas, de decir esto pasa primero, luego esto pasa después. Fue muy confuso para mí. Fue lo que me tardé más tiempo en descubrir cuál era la estructura. Y lo único que me ayudó fue leerlo en voz alta. O sea, lo leí muchas veces con Eloísa. Me acuerdo un día que estábamos en un café de aquí de Coyoacán que se llama El Olvidado. Estábamos comiendo postres, tomando una bebida y hablábamos sobre las cosas. Y ya a las 7 de la noche que ya habíamos hecho 2 lecturas, Eloísa y yo ya estábamos muy cansadas, o sea, empezamos a trabajar a las 9 de la mañana y a las 6 ya estábamos muertas. Y dijimos, ya, vamos a olvidarnos un ratito de la novela, o sea, vamos a hacer una pausa. Y esa pausa fue la cosa más sana que nos pasó, o sea, fue un mes de no vernos y de que no lo leyéramos y cuando volvimos a leerlo fue, ah, claro, así empieza. Porque ya estábamos muy metidas, o sea, también es como muy cansado pensar tantas veces en la misma historia. Y la vez final que nos encontramos en Penguin para trabajar, Eloísa me dijo, ¿sabes qué? Ese no es el comienzo. No sé si se acuerdan de una parte donde narra al sepulturero, yo le había llamado así, este personaje que es como uno de mis favoritos. Y
empezaba hablando del sepulturero, pero para un narrador, para un lector o una lectora siento que no tiene como todo el contexto de 2006, siento que era un comienzo difícil. Entonces decidimos abrir con los hongos y verlo desde otro lugar. Si no, no hubiera avanzado, creo, como esta premura de entregar algo. Siempre la prisa creo que es una de las peores cosas que tenemos, ¿no? Y que nos, como me decías hace un rato, que el sistema nos ha empujado a la prisa siempre. A la producción. A la producción. Y esta ciudad es muy, para mí, justo muy sintomática de esto, ¿no? Todos tenemos prisa aquí en Ciudad de México por llegar a algún lugar y en Oaxaca es todo. Un amigo me decía, pero es que ¿cómo pueden con tanta calma? Y yo le decía, es que así es, o sea, es otro ritmo. Las ciudades tienen, sí, sí, tienen otro ritmo, entonces creo que la literatura también va en contra de, o sea, tiene su propio ritmo, su propio mecanismo y no lo puedes alterar. Es esta visión que es como sagrada, no como es sagrada, como esta potenciación del pensamiento que solo ocurre en ciertas experiencias, pero que también puede ser solo dolor de alguien, ¿no? Creo que el dolor también es una droga de alguna manera, como saber que estás acabando o empezando algo. Dicen que es la misma sensación nacer que usar hongos, o sea que cuando naces tienes esta misma percepción, igual que cuando mueres. O sea, es tan rápida, pero generas la misma sustancia, creo que en el cerebro, que cuando estás usando alguna de estas sustancias. Entonces, tu umbral del dolor, imagínate qué potente debe ser para que, o sea, permita que veas la luz de todo lo que hay afuera y es como esa sensación, ¿no? De usar una sustancia. Sí, muy, muy raro. Y esto, creo que estas experiencias te abren la percepción de una manera pues muy increíble. Pero además que no fue o sea, no hice una experiencia, digamos, solo de uso de sustancias, sino fue un ritual. O sea, en Oaxaca hay todavía comunidades que están más cerradas que Huautla, por ejemplo, que es el lugar de los hongos, ¿no? Esta comunidad que se llama Río Sapo está lejos, no es como accesible para todos los turistas o para toda la gente que va. Tiene que ser con una persona muy específica y es una ceremonia de maíz y hongos, o sea, no es solo los hongos, sino es una cosa con los maíces, que el maíz era tan importante para su cultura que siguen usándolo como medición del tiempo. O sea, el maíz les dice si va a haber cosechas, si va a haber lluvias, si va a haber, en fin, como este proceso adivinatorio que nosotros estamos muy negados y que no comprendemos de manera clara. Ellos sí lo saben perfectamente. Conocen todo, sí, a la perfección. Nuestra visión es pues muy occidental de las cosas y muy de un sistema capitalista y en fin, ellos tienen otro lenguaje y otra conexión, estas comunidades y gente también que es como un sacerdote, como alguien místico que no tiene o sea, no cualquiera puede ir y tirarte los maíces para decirte qué va a pasar. Tiene que ser una persona específica que ha estudiado, que ha heredado el conocimiento y que sabe, ¿no? Entonces, fue muy difícil saber si iba a estar o no esa parte porque yo lo respetaba mucho, pero sí era necesario hablar de eso. Sí, sí tiene toda la intención, porque justo es eso. Dicen que el estómago, que se cree que la figura del laberinto procede del dibujo de la entraña.
entonces que somos nosotros descendiendo, ¿no? A nuestras propias entrañas, y es esta figura del laberinto que son pues como las tripas, ¿no? Los intestinos. Y Dante entonces hace esta búsqueda y desciende por medio de laberintos, de círculos, y yo quería pensar en eso, que Beatriz es la guía, por eso lo dice, Beatriz es la que ilumina, y pensaba en ella como la guía. Y luego la chamana también es importante, o sea, pensar en una mujer de conocimiento que dice cosas muy simples, o sea, si lo lees es algo muy simple, como entiende a tus papás y ya, libérate de eso, pero es tan simple y al mismo tiempo tan sabio y tan profundo que creo que... Se vuelve complejo. Sí, y tiene mucha relación. Dante, me gusta mucho la Divina Comedia y quería también ponerlo como un símbolo dentro del libro. Es un momento muy fuerte, pero creo que necesario para esta escritura, ¿no? O sea, todos estamos, creo, dotados para mirar nuestro pasado, pero si esta sustancia te empuja, pues te quedas ahí y miras cosas que no querías ver, ¿no? Yo quería hacer esta ficción del encuentro entre La primera vez que pensé que ya era orfandad, quería hablar de una chica que se llama, que es hija de un desaparecido político que se llama en Oaxaca. A él lo acusan de pertenecer al EPR, que es este movimiento como guerrillero, y yo conviví mucho con él porque mi papá pues estaba preso, pero su papá estaba desaparecido. Entonces íbamos a los mítines, estábamos ahí, y yo miraba mucho a él y la admiraba muchísimo, porque ella nunca, jamás ha dicho mi papá pertenece a es un guerrillero, mi papá está muerto. Nunca ha creído en la muerte de su papá, porque no hay un cuerpo, porque ella sigue teniendo la esperanza y la búsqueda. Entonces miraba con mucha admiración y la veía como una mujer muy valiente y decía, wow, siempre la admiré mucho. Y cuando empecé a escribir yo quería contar la historia de fuera el personaje principal de mi novela. Y luego dije, no, pues estoy siendo muy injusta con esta chica que conocí, con la amiga que hice, porque yo estoy hablando de su dolor y no me pertenece y no lo conozco a profundidad y no sé cómo ella lo ha llevado, ¿no? Entonces dije, pues, ¿por qué no hablas de ti? ¿Qué es lo que conoces, no? Y luego también pensé en la posibilidad, la literatura siempre es como una especulación. Entonces, en la posibilidad de que el padre desaparece. ¿Y qué pasa si mi padre hubiera desaparecido? Entonces, después de la cárcel, en la vida real, mis padres se separan. Y justo esa separación es también como un padre que se va, ¿no? Y sueltas este peso del padre en tu vida y dices, bueno, ahora yo soy esta persona que es sin su padre, porque a pesar de que nos llevamos muy bien y tenemos una muy buena relación, ese soltarlo me hizo entender otras cosas. Y me hizo empatizar mucho más con mi mamá, esta situación de mirarla como mujer y entender que yo no quiero para mi vida un hombre como el que fue mi papá con mi mamá, ¿no? Esta cosa de las relaciones, cómo las escogemos y cómo nos vamos convirtiendo en eso también. Entonces, el ponerlo en Argentina fue para mí como un doble gesto, como una señal de haberme separado de él o de que la familia se separa. Y luego Roma me gusta mucho y me inquieta porque él, cuando yo le preguntaba, oye, ¿y cuáles fueron tus motivos para ser un activista o para participar en movimientos sociales? Y me decía, es que cuando yo era joven, cuando era muy adolescente, el Papa Juan Pablo II fue a Oaxaca y entonces este hombre, que ahora sabemos todo lo que pasó en la iglesia, en fin, dio un discurso que motivó esto que se llama la teología de la liberación en América Latina y fue un mensaje muy potente.
muy, muy potente para decir que Cristo era los pobres en América Latina y que tenía que ser una iglesia cercana a los pobres. Entonces mi papá estaba oyendo este mensaje muy joven e influyó mucho en él el pensar que la justicia era eso, buscar la igualdad, buscar como la justicia en la tierra para los más pobres y para los desposeídos. Y entonces esa idea motiva a alguien y por eso también aparece el Papa y por eso también termina en Roma con este hombre enloquecido o que no sabe la hija si es su papá o no y que está como vuelto loco, pero al final se reconocen por las lágrimas, ¿no? Cómo es un gesto tan potente llorar que te hace conocer a tu igual. O sea, dos personas que se separan y se dejan de ver años se reconocen por algo tan simple como el llanto. Entonces pensé mucho en eso y por eso quería usar esa imagen. Y para el movimiento del 2006 también fue muy importante la participación de la Iglesia católica y otras iglesias de otras religiones, pero la iglesia abrió, por ejemplo, su casa parroquial para los perseguidos. Y entonces era aquí en Ciudad de México y en Oaxaca, ¿no? Entonces, si tú en algún momento te sentías en peligro, podías ir a refugiarte ahí. Entonces, sí fue muy importante para ese movimiento el acompañamiento de la iglesia. Yo me acuerdo que una vez nos reunimos con el obispo, por ejemplo, en Oaxaca. Los familiares de los presos políticos nos reunimos con el obispo y él se comprometió a que fueran más fáciles los permisos de visita, por ejemplo, que él iba a ayudarnos. En fin, como estos gestos, pero no los quise poner así en la novela, sino de la manera en que están. En Oaxaca, lo más, y creo que afortunada o desafortunadamente quedó fuera, pero porque yo no quería hacer algo muy panfletario, es decir, no quería decir esto es el bien y esto es el mal. Solo quería contar esta historia, pero yo me acuerdo del entusiasmo de mucha gente de distintos sectores de la población, o sea, empresarios, sí. Comerciantes, todos estaban muy animados al principio, después se convirtió en otra cosa, pero al principio era como este fervor porque por primera vez en la historia de México se iba a quitar a un gobernante por decisión popular. Durante un tiempo fue como muy esperanzador, pero luego todo se cayó y se convirtió en otra cosa.